Tú puedes reírte al último. Sería el tema. En Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, cuando uno deposita las cosas, las injusticias, los abusos en las manos de Dios y no trata de uno aplicar la propia justicia, como resultado vendrá que al final reiremos, porque Dios se va a encargar de todo. Se cuenta una historia de un personaje mezquino, crítico y dañino que acusó a otra persona de cosas falsas. Esa otra persona le responde duramente en una carta, en la cual destroza a su crítico. La metió en un sobre y la echó en el buzón. O sea, la primera reacción, él lo destruye su moralidad, su testimonio, su reputación. Ese personaje, al acusarlo de cosas falsas. Entonces, él quiso tomar en sus manos, hizo la carta, la mete al buzón para enviarla, en la cual le regresa críticamente todo lo que él había dicho. De regreso del buzón a su casa, se generó un diálogo en su interior. Eso cuenta esta historia. Había un pensamiento que le decía: ¿ajustaste cuentas, verdad? Y él se contesta: sí, ajusté cuentas, porque no era justo. Te sientes mejor ahora, ¿verdad? Piensa hacia adentro, ¿no? Sí, me siento mejor ahora, se responde a sí mismo. ¿Se la devolviste? No. Sí, se la devolví. Y otra vez le dice, interiormente le dice: lo hiciste. Le devolviste mal por mal. Entonces tragó saliva, pudo sentir esa convicción de que había pagado mal por mal. Cuando la Biblia dice: no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces él llegó a entender que Dios le estaba hablando y él estaba dialogando con Dios en su interior. Y entendió que había respondido de manera equivocada. Por lo tanto, se regresó al buzón, recogió la carta y la rompió. Escogió permitir que Dios arreglase las cosas. Decidió, eso fue lo que decidió. Y después de ese diálogo interno, muchas veces se dan diálogos internos y uno tiene que escuchar ahí la voz de Dios. Dice el testimonio que 16 años después recibió este personaje una llamada telefónica de aquel que le había hecho mucho daño. Y en la llamada telefónica le decía que reconocía su error y le pedía perdón por lo que había hecho. Dios sabe cómo traer justicia a nuestra vida. Él es el que nos hace, nos defiende, nos protege, nos cubre, pero nos enseña muchas cosas.
no es muy común exactamente que la persona responda de esta manera. Pero como estaba diciendo que se puede reír al último uno. Entonces, puede que no suceda de la noche a la mañana, pero sucederá. Te va a dar mucho gusto haber dejado a Dios que Él se encargara de la situación. Voy a repetir, humanamente no es tan fácil, pero espiritualmente es lo mejor. Voy a repetir lo que decía al principio. El apóstol Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y dejar en las manos de Dios todo aquello que se recibe y que se reconoce que es una injusticia. Me viene a la mente un caso, íbamos a predicar a un rancho en cierto lugar, y en esa vez que fuimos, un muchacho envalentonado, esa vez que, como querramos decir, nos correteó con un machete, con una caguayana, en un caballo. Nosotros veníamos en un carro y le pegó un machetazo a un hermano que iba detrás de la camioneta. Nosotros reportamos a la autoridad para que la autoridad pues dijera qué podía hacer y punto. Y se lo dejamos a Dios nosotros. Se lo dejamos a Dios. No recuerdo exactamente, pero debe haber sido menos de 2 semanas. Después, este muchacho asalta a un taxista y lo meten a la cárcel. Nosotros supimos y lo visitamos a la cárcel y le llevamos comida. Aunque este muchacho no se convirtió, pero sí, en las siguientes semanas, 13 personas de esa comunidad fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y lo pensamos, dijimos, es que Dios tiene la última palabra. Podemos molestarnos, podemos enojarnos, todos pasamos por situaciones injustas. Dios nos quiere compensar por cada injusticia para que uno ría al último. Eso es lo que el Señor quiere, que veamos cómo Él se mueve, cómo Él obra, cómo Él se manifiesta y que Él hace las cosas mucho mejor que nosotros. Pero necesitamos ponerlas en las manos de Él. Ese problema, esa injusticia, esas cosas, ponla en las manos del Señor y déjalo. Déjalo para que el Señor tome la decisión correcta en el momento correcto. Pero nosotros podemos decir, Padre, gracias por ser nuestro vengador. En este momento dejo ir mi deseo de vengarme. Lléname de tu paz. Claro que podemos vengarnos nosotros mismos o dejar que sea Dios quien lo haga. Pero no se puede seguir ambas cosas. No se puede seguir ambas acciones. O sea, no se puede uno vengar y dejar a Dios que vengue Él. No. Uno debe dejar que Dios tome control y nosotros no hacer nada para vengarnos. El Señor a su tiempo lo va a hacer. Yo voy a dejar que Dios tome el asunto en sus manos. Sería la determinación que debemos tomar cada uno de nosotros para reír al último. Dios nos bendiga.